Todo tiene que cambiar. Lo que pasa es que veo muchas clases y entonces a veces tengo que cambiar aquí y todo. Estoy terminando, porque tú no vas a terminar. Una madre, yo no sé qué terminamos. Nada más que los dos últimos cosas Empezamos. Ah, qué bueno. Ah, ya. Porque no, en el mío no puedo. Buenas tardes a todos y por todas. Un placer y un honor tenerlos acá para conversar y compartir y enriquecernos con todos los que van a conversar y que nos van a comunicar nuestros panelistas que son coordinador, Emilio Sánchez León, que es coordinador del Club Virtual de Lectores, y nuestros panelistas, especialistas, lectoras muy constantes y muy investigadoras para darnos mucha información y enriquecernos. Emilio, es parte del Consejo Municipal de Libro y Lectura y Biblioteca de San Borja, que son un grupo de vecinos muy destacados, comprometidos con el desarrollo cultural de nuestra comunidad. Ellos desarrollan varias actividades, entre ellas el Club de Lectura. Entonces yo deseo recibirlos con un fuerte aplauso y estar muy atentos a lo que nos van a hacer el favor de decir. Y también es muy importante la participación de ustedes. Permiso. Buenas tardes a todos ustedes, amigos nuevos, amigos antiguos y amigos por conocer. Quiero empezar saludando acá la presencia de los miembros del Consejo de Libro y Lectura de San Borja, que son parte de todas nuestras iniciativas culturales en el distrito, y el Club de Lectura, el Club Virtual de Lectura no es uno similar, no es el único tampoco. Tenemos nosotros dos clubes más, infantiles y la hora del cuento. Y también quería empezar saludando a Mario Aguirre, quien era el coordinador de este club virtual. ¡Bravo, Mario! Es el iniciador de este club, precisamente el cabecilla, y quien me dejó la responsabilidad, así que mitad también es Juan Castillo. El Club Virtual de Lectores de San Borja, entonces, es una iniciativa que surge por pandemia, precisamente ante la imposibilidad de precisamente ir a la biblioteca, reunirnos, y con un deseo muy grande de leer en conjunto. Yo no he participado en la primera etapa, digamos, la etapa que conducía Mario. Más bien la he tomado a finales del año pasado y hemos empezado este año. Y hablando un poco de la mecánica que nosotros hemos, o que yo he encontrado y que hemos puesto a implementar en el club de lectura, es sobre todo ser lo más democrático posible. Nosotros, por ejemplo, todas nuestras lecturas son elegidas en conjunto, de vez en cuando con frustración de algunos, ¿no? que querían algunos temas, de vez en cuando con frustración mía, ¿no? Que decía, por ejemplo, hace mucho tiempo tengo ganas de hacer algo de literatura punk rock, y no la han votado, creo que obtuvo 1 o 2 votos nada más.
El suyo. Y eso es una parte muy simpática porque hace que cada lectura sea nuestra. Tuvimos nuestra lectura más larga, que fue La Casa Verde el mes pasado, que fue una lectura muy buena, pero al mismo tiempo que nos permitió hablar de qué es lo que nos gustaba y qué es lo que no nos gustaba de Mario Vargas Llosa. En mi caso, por ejemplo, reconocía mucho la obra del autor y cómo es que este autor se nota, siendo su segunda novela escrita, cómo este autor trata muy fuertemente de superar su primera novela, que era La ciudad de los perros, ¿no? Y como vuelve muy difícil un texto que podría haber sido de repente, a mi gusto, un poco más simple. Sin embargo, el consenso mayor era que era una lectura que había fascinado a todos. Y eso es una cosa muy interesante que se logra a través del Club de Lectores, en este caso virtual. ¿Cuál es que recogemos un montón de voces y un montón de opiniones que vienen de diferentes conocimientos? No todos somos, o más creo que soy el único que tiene formación literaria. Entonces, cuando conversamos, cuando opinamos, viene con un coro muy simpático de cosas que nosotros obtenemos desde personas que piensan, por ejemplo, desde el derecho, personas que piensan desde ciencias de la salud, personas que vienen con un montón de ideas que no son enciclopédicas, y eso es riquísimo, no hay opinión, yo digo esto cuando conversamos, no hay opinión correcta o incorrecta, sino bien o mal fundamentada, ¿no? Y nuestros compañeros se han puesto mucho las pilas al respecto y son capaces de coger una idea y expresarla y reforzar su idea, y muchas veces cambian la perspectiva de visión de nosotros, porque no necesariamente todos leemos igual o no llegamos a la misma conclusión. De vez en cuando, pues nuestros lugares oscuros no nos permiten encontrar una cosa bonita que otra visión sí pudo hacer, que otra visión y otra lectura sí lo pudo lograr. Entonces, esa es nuestra mecánica del Club de Lectura de San Borja, y precisamente acá, entre todos los lectores, tanto las lectoras que están en la mesa como los lectores que nos acompañan, vamos a precisamente ver y analizar el último cuento que hemos leído, que es Los crímenes en la calle Morgue, de Edgar Allan Poe, y vamos a comentar un poquito sobre esto con la mecánica del club, sin mucha seriedad y sin mucha pompa, pero notarán ustedes la calidad de nuestros participantes y lectores. Entonces, vamos a empezar con Teresa Tapia, quien está acá en nuestro estado. Ella va a hablarnos un poco sobre Edgar Allan Poe, ¿no? Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Emilio. Muy buenas tardes por todos. Voy a contarles una historia. Era el siglo XIX. Mientras Austria peleaba contra Napoleón, Jefferson gobernaba Estados Unidos, y poco antes que James Madison fuera elegido presidente de ese país, abrió los ojos al mundo un pequeño que años más tarde sería conocido como Edgar Allan Poe, el maestro del horror y del policial literario. No pasó siquiera un año cuando falleció su padre, el actor David Poe, por lo que la madre partió con él hacia Virginia, y allí nació su hermana menor. La tragedia, no obstante, era parte de su destino, pues su madre murió 2 años después. Fue adoptado por la familia Allan, John Allan y su esposa Frances, con quienes viajó a los 6 años a Inglaterra y Escocia, y obtuvo mucha influencia del folclore escocés, que luego plasmaría en su cuento llamado William Wilson. Edgar Allan Poe ingresó también al ejército en 1827, pero años después lo abandonó. Tuvo muchos problemas con su padre adoptivo a raíz de eso. Entonces le prometió que se inscribiría en una academia militar. Lo que no supo su padre adoptivo es que después Edgar Allan Poe iba a hacerse expulsar de esta academia, porque siempre tuvo hambre de literatura, pero también hambre de literatura y de dinero. Siempre tuvo problemas económicos,
y pedía, a pesar de las adversidades que tenía con su padre adoptivo, le pedía dinero y no se lo daba. Hubo una última carta de 1833 en la que le rogaba: en nombre de Dios, ten piedad de mí y sálvame de la destrucción. Paradójicamente, ese mismo año ganó $50 en un concurso en el Baltimore Saturday Visitor con el cuento manuscrito hallado en una botella. John Allan murió en 1834 y no le dejó nada a Edgar. Aún así, pese a no tener dinero, él siempre conservó sus maneras aristocráticas. Se decía que él vivía como aristócrata desheredado, porque pese a sus privaciones, nunca perdió esas formas. No sé, para quienes han leído ya el cuento Los crímenes de la calle Morgue, si recuerdan un pasaje cuando introduce a su personaje, el famoso detective Auguste Dupin, cuando se habla de que el detective, y lo voy a leer textualmente, ¿no? Cuando hablan, dice, el chevalier, ¿no? Auguste Dupin, pertenecía a una excelente, en verdad, a una ilustre familia, pero debido a una serie de desgraciados incidentes, quedó reducido a tal miseria que toda su energía sucumbió bajo la pobreza. Entonces, siempre vemos que un autor de alguna manera desliza algo de su vida en sus historias. Para aquella época, Poe ya había conocido a su prima Virginia Elisa Clem, con quien se casó en 1835. Ella tenía 13 años, él 27. Algunos biógrafos decían que ese amor fue algo fraternal, otros no. Como fuera, lo cierto es que ella, su amada, murió de tuberculosis a los 24 años, en enero de 1847. Esta muerte acentuó los problemas de alcoholismo que ya tenía Edgar Allan Poe al momento que tenía sus iniciales problemas con su padre adoptivo. No es casualidad, pues, que muchos cuentos de Poe, e incluso su poema más famoso, El Cuervo, siempre aluda a una mujer y a la tragedia. Cuentos como Ligeia, Berenice, Morella, siempre culminan con la muerte de la amada. Hay una frase muy, digamos, muy paradigmática de Edgar Allan Poe cuando dice: la muerte de una mujer hermosa es sin duda el tema más poético del mundo. ¿Y qué dice para ese entonces la historia? ¿Qué pasaba en Estados Unidos respecto a las mujeres? Margarita Rigal Aragón, una filóloga a quien tuve el gusto de conocer por un escrito gracias a Nidia, que es una miembro también de nuestro club, nos dice que se trataban las mujeres de manera paradójica. Eran seres subordinados y al mismo tiempo superiores, porque se las idealizaba, ¿no? Y además también se les protegía. Este pensamiento se refleja en los cuentos de Poe, porque en los cuentos que hemos señalado, las mujeres eran muy inteligentes, muy doctas, pero al mismo tiempo morían en la flor de su juventud y en circunstancias muy extrañas. Fue muy prolífico Edgar Allan Poe. Los cuentos más famosos son La caída de la casa Asher, Los crímenes de la calle Morgue, El pozo y el péndulo, El corazón del ator. Y mientras escribía estos cuentos, ¿qué pasaba en Estados Unidos? Estados Unidos se había visto sacudido por una crisis económica. En 1837 había invasiones masivas de tierras y también empezaron la infraestructura en transporte, en especial en el ferrocarril. Este auge llevó a una burbuja especulativa que estalló ese año y los bancos dejaron de cambiar papel moneda por metales preciosos y la crisis crediticia golpeó toda la economía hasta aproximadamente 1842. Pero paradójicamente esta situación económica también hubo cambios en ciencias forenses, aparecieron las ciencias forenses. No es casualidad los cuentos donde habla Edgar Allan Poe del mesmerismo, del magnetismo. Al mismo tiempo también las ciudades comenzaban a crecer y crecieron tan desmesuradamente que comenzó la criminalidad, en especial los asesinatos y los robos. Vemos este tipo de asesinatos en los crímenes de la calle Morgue y también en el misterio de Marie Bourget. Y la policía no era muy eficaz, había impunidad. De alguna manera también Edgar Allan Poe se burla en La casa robada, ¿no? Y la narrativa de horror de Poe es la más famosa, porque no solamente es conocido por el lado detectivesco. Cuentos como El gato negro, La máscara de la muerte roja, El corazón del ator han quedado grabados en la mente de sus lectores.
Su estilo característico de Poe, esa atmósfera envolvente en que nos seduce, hace único al escritor. Hasta ahora sigue siendo un referente, no solo para cuentos de horror, sino para todo lo que es el relato corto. Es el maestro. Y ya dijimos pues que la muerte de su esposa lo sumió más en el alcoholismo. El 3 de octubre lo encuentran semi-inconsciente a las puertas de una taberna irlandesa. Avisaron a un amigo suyo, un doctor, lo encontró con ropa que no era suya. Inconsciente, lo llevan al Hospital Washington College, donde lo examinaron. Empezó a sufrir de dolores, alucinaciones, temblores, delirios. El 5 de octubre se despertó, estaba confundido. Dicen que una de sus últimas palabras habría sido: "El Señor se apiade de mi pobre alma". Murió a las 5 de la mañana, un 7 de octubre de 1849. Solo tenía 40 años. La misa la realizó el primo de Virginia, el reverendo William Cliff. No pusieron una lápida. Ese fue la vida de Edgar Allan Poe. Hace 2 semanas en el club tuvimos una discusión muy interesante sobre, ¿recuerdan ustedes si es que había muerto Arlt, el escritor argentino, joven, o había muerto ya adulto, ¿no? Él habiendo muerto a principios del siglo XX con 40 y tantos años, y determinamos que había vivido una vida de acuerdo al estándar, por la expectativa de vida de la época, ¿no? Creo que Poe también vive en ese aspecto, ¿no? O sea, no había mucha, no sobrevivían más adelante, ¿no? Considerando que murió a 40 años, ¿no? Ahora, sí es una muerte trágica, ¿no? Todos nosotros hemos sobrevivido a estos autores, entonces. Muy bien. Siempre yo en las reuniones tengo esta libretita, ¿no? En donde voy anotando cosas que precisamente nuestros compañeros conversan. Esta es la famosa libretita en la que me ven anotando, ¿no? Porque en las sesiones, en el Zoom, de repente me ven hacia abajo, es porque acá tengo precisamente todos los comentarios que ustedes van pasando y que voy guardando. Estoy anotando en todo momento, ¿no? Entonces, precisamente puntos interesantes que también hay que señalar es que Poe precede a 2 autores que lo van a copiar de una forma muy interesante y van a perfeccionar también mucho su literatura, cuales son Lovecraft y Arthur Conan Doyle, ¿no? Lo mencionábamos, por ejemplo, Arthur Conan Doyle porque basará mucho Sherlock Holmes de precisamente Los crímenes de la calle Morgue, ¿no? Y Lovecraft va a tomar mucho este ambiente oscuro de los cuentos que te he mencionado, que son precisamente El gato negro, El pozo y el péndulo, ¿no? Que tomará este ambiente oscuro, aunque por supuesto llevándolo más al terror cósmico, ¿no? En fin, bueno, la siguiente participación es de nuestra querida Norita Acevedo. Nora, escuchamos, Nora. Gracias, Emilio. Muchas gracias con todos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Edgar Allan Poe escribió: "Los que sueñan de día son conscientes que escapan muchas cosas de los que sueñan solo de noche". Con esta frase les doy la bienvenida porque vamos hoy día a explorar uno de esos sueños oscuros y lúcidos, Los crímenes de la calle Morgue. El libro fue publicado en abril de 1841, ¿no? en un contexto de creciente interés por el crimen y por la lógica, increíblemente, ¿no? Entonces, este fue el inicio del género policial, que tiene una influencia directa, como dijo Emilio, con el icónico Sherlock Holmes y con muchos otros autores del policíaco, como por ejemplo Agatha Christie. La historia empieza con un relato en primera persona. Es un personaje anónimo, que es amigo y compañero de este personaje que va a ser el protagónico, que es un francés llamado Auguste Dupin. Auguste es un caballero francés muy excéntrico, pero que tenía una inteligencia intuitiva excepcional.
Eso lo quiero remarcar porque después nos vamos a dar cuenta cómo es que se desentraña todo este misterio. La narración empieza con una profunda reflexión sobre la naturaleza del análisis y la mente lógica. Cosa muy curiosa porque en estas 30 páginas, las primeras páginas precisamente dan cuenta de que el relato se vuelve a veces un poquito denso por ese tipo de reflexiones. Y después nos comienza a comentar cómo es que estos dos personajes se conocieron, se hicieron amigos y también se fueron a vivir juntos en una casona antigua, ¿no? Ellos caminaban por la noche, por ejemplo, y disfrutaban mucho de desentrañar acertijos complejos por el puro hecho de la diversión, es decir, era un entretenimiento básicamente intelectual, ¿no? El caso central del cuento se enfoca en un macabro doble asesinato. Son dos personas las que fueron asesinadas. La madre, una mujer anciana, con su hija. La madre, llamada Madame L'Espanay, era una mujer grande que murió con los huesos rotos, fue asesinada con los huesos rotos y con el cuello casi totalmente decapitado. Y su hija Camille fue encontrada degollada y fue forzada a entrar a una chimenea, ¿no? Le pusieron de boca abajo la cabeza. Entonces, los crímenes eran el crimen de verdad que tenía un tono de lo más macabro, ¿no? Por la forma en que estas víctimas habían sido asesinadas. Los testigos todos afirmaban que habían escuchado dos voces. La más digamos, ronquita era totalmente legible porque era de un francés, ¿no? Y la otra no sabían de quién era, ¿no? Empezaron a hacer sus entrevistas y muchos decían, no, era un español, era un inglés, pero la verdad es que el otro personaje que ellos decían tajantemente que era un hombre extranjero, ¿no? Era ininteligible, entonces no podían sospechar de quién era, ¿no? Entonces la policía ya estaba desconcertada, empezaron a hacer sus pesquisas, pero no podían desentrañar el misterio y sin embargo utilizaron los tratamientos convencionales, ¿no? Y lo que hicieron es simplemente capturar a un muchacho, el muchacho bancario cuyo nombre es Adolphe Le Bon, que su único pecado fue estar ahí, visitar a estas dos damas el mismo día en que fueron cruelmente asesinadas. Sin embargo, no tenían ningún tipo de, digamos, una prueba contundente para él, pero lo encarcelaron. Dupin, intrigado por este tipo de cosas que hizo la policía, totalmente consternado, tomó la decisión de tomar en sus manos la investigación. Entonces empezó a revisar nuevamente el apartamento, ¿no? Por su cuenta, empezó a revisar las heridas, empezó a revisar la disposición de los cuerpos, pero le dio él muchísimo peso a los testimonios de los entrevistados. Todos esos comentarios que cada persona había hecho, que eran los vecinos que estaban en ese apartamento, que acudieron porque el asesinato era en un edificio de 4 pisos y sucedió en el 4º piso. Entonces todos los que habían estado presentes y fueron a ver el hecho, dieron sus testimonios, ¿no? Luego, gracias a su razonamiento lógico, él no estaba totalmente convencido de lo que había sucedido. Gracias a su razonamiento lógico y su estupenda inteligencia intuitiva, él logra desentrañar el macabro asesinato y se da cuenta de una cosa absolutamente insólita. Él dice que el asesino no era un hombre, sino más bien que el asesino era un orangután y que era de propiedad de un marino maltés. Increíble, ¿verdad? Parece una historia insólita, inverosímil, pero eso fue, ¿no? El simio, tras escapar con una navaja en sus manos, el simio empezó a imitar todos los movimientos de su dueño. Es curioso porque en una parte del cuento el autor relata cómo es que el orangután observaba a través de una hojita, de una pestañita, a su dueño como él se afeitaba. Entonces esto explica la atrocidad con la cual el simio, imitando sus gestos de su amo, logró asesinar a estas dos hermosas damas, ¿no?
Bueno, el asunto es que luego de esto, él resuelve el misterio y este muchacho bancario fue absuelto, ¿no? Ya fue inocente. Pero primero intenta hacer una carta, una invitación, porque él quería que todo esto quedara ya zanjado, ¿no? Entonces hace una carta, hace una invitación y el marino acude a la cita. Increíblemente él acude a la cita y bueno, da su testimonio y efectivamente corrobora el hecho de que quien había asesinado a estas dos personas era el orangután, ¿no? Yo lo que quiero resaltar es que este no es un relato policíaco sencillo, ¿no? Ni normal, es un hecho insólito, pero la magia del cuento, del relato, que es además una obra maestra, tiene muchos matices y está plagada de intriga, está plagada de sátira, de filosofía, de crítica social y además de literatura gótica. Yo los invito con mucho entusiasmo a que vuelvan a darle otra mirada a este cuento, porque la verdad que es genial y para que lo vean con ojos nuevos. Muchísimas gracias. Gracias, Nora. Sí, es importante lo que Nora nos comenta y lo que ella recalca, porque Poe es producto de la Revolución Industrial, ¿no? Y en la Revolución Industrial nosotros tenemos un énfasis por el conocimiento, que es, al ver los descubrimientos científicos y al ver que de pronto la sociedad empieza a avanzar a una rapidez que en etapas anteriores no había ocurrido, de pronto entonces empieza a prestarse mucha atención hacia todo lo que es el conocimiento científico y la racionalidad. Y este cuento precisamente empieza con un largo prefacio sobre ese tema, ¿no, Nora? Que a nosotros los lectores un poco nos sorprendió, ¿no? Porque en qué momento empieza pues la muerte y el asesinato, ¿no? El título me prometió crímenes, yo quiero crímenes. ¿Qué hacemos nosotros leyendo sobre el proceso mental, ¿no? Y es precisamente una celebración de eso, ¿no? Y luego finalmente todo el cuento es seguir la aplicación de precisamente la justificación intelectual de ese procesamiento intelectual que se da en los momentos iniciales de la lectura, ¿no? Y eso se debe precisamente a esta época donde pronto empiezan a descubrirse todas estas cosas nuevas, como precisamente la ciencia, se empieza a hablar de la psicología, se empiezan a hablar de muchas cosas y las creencias empiezan a desplazarse, ¿no? Literariamente luego vendremos nosotros los latinoamericanos con el realismo mágico y volveremos a poner la magia y la fe de moda, ¿no? Pero en este momento empieza a ponerse hacia el costado. También señalar que así como Poe era el caballero negro, también había un Superman en Estados Unidos, ese era Walt Whitman. Ambos hacían poesía, ¿no? Walt Whitman hacía una poesía, si ustedes quieren leer una poesía sobre, por ejemplo, cómo caen las hojas en el otoño y cómo crecen en la primavera, una poesía muy tierna y muy preciosa, Walt Whitman. Si lo pueden leer en inglés, más chévere todavía. Poe era el caballero de la noche, ¿no? Su poesía más bien era oscura, proterva, ¿no? Muy oscura. A continuación, yo en las sesiones digo, a continuación, quien tiene la siguiente mano alzada, pero en este caso no hay mano alzada, es Eliana Vázquez. Elianita, entonces te escuchamos. Hola con todos, muy buenas tardes, muchas gracias por darse el tiempo y el espacio para estar aquí. Muy feliz y muy contenta de compartir la mesa con Emilio, con Teresa y especialmente con Nora, con quien nos une una amistad de hace muchísimos años y al fin hemos logrado estar juntas en una mesa, ¿no? Que no organicemos nosotras, por supuesto. Bien, ¿cuál es la vigencia de Edgar Allan Poe? A más de 175 años de la muerte de este extraordinario poeta, escritor, que de alguna manera abre el camino para todos los nuevos géneros
que se van a construir en el siglo XX y que definitivamente se siguen reconstruyendo en el siglo XXI, ¿no? Como es toda esta parte oscura, la novela policial. Yo amo lo policial, entonces les puedo decir que hay una enorme influencia de Edgar Allan Poe en todo el siglo XX y en todo el siglo XXI en diversos escritores, por mencionar alguno que ya han mencionado a Lovecraft, Julio Verne, Jorge Luis Borges, Stephen King, en fin, es un escritor al que todo buen narrador va a tener que remitirse necesariamente si es que quieres aprender la técnica de lo policial y del misterio, de lo sobrenatural. Edgar Allan Poe es el maestro de maestros y siempre acudiremos a sus textos que son casi una masterclass de cómo debes escribir ese tipo de historias. Ahora, hay que entender que Edgar Allan Poe no solamente está más vigente que nunca, sino que, por ejemplo, es de alguna manera el punto de partida, ¿no?, para muchos dramaturgos, para muchos narradores. Por ejemplo, hay un dramaturgo, un guionista, que es una eminencia en el género policial, como es Dieter Wolf. Seguramente que si les digo así solo Dieter Wolf, ustedes no les va a sonar, pero si les digo La Ley y el Orden, Chicago y toda la saga que tiene, ¿no?, que además lleva más de 30 años, ¿no?, con una serie como La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, seguramente la protagonista o la personaje Olivia Benson, seguramente que la actriz está totalmente ya ha llegado a ser productora, a dirigir, porque son más de 25 años con la serie. Ella ha crecido, digamos, con la serie y de alguna manera también son personajes que nunca han podido morir, porque ha intentado matarla en muchas ocasiones, porque ya la actriz está hasta aquí del personaje, ya quiere dejarlo, pero no ha podido, porque cada vez que ella está lastimada, está en unidad de cuidados intensivos, el público norteamericano le pide a Dieter Wolf, pero ¿cómo la vas a matar ahora?, ¿no? Y de alguna manera muchas de las series que él tiene trabajan este género de lo policial, este género de aquellos héroes anónimos que están en todas partes del planeta, ¿no?, que de alguna manera es la intención de Edgar Allan Poe. Pero yo les voy a decir que en el Perú, voy a tomar solo 2 casos porque por el tiempo no puedo darme el lujo de hacer todo un análisis que me encantaría y que me ha dado tema para trabajar un artículo científico. Pero en el Perú, en el siglo XIX, una escritora nuestra como Lastenia Larriba de Llona ya toma elementos de Edgar Allan Poe, ¿no? Lastenia nace en el año 1848 y fallece en el 1924. Si ustedes leen los textos de Lastenia, se van a encontrar con estos tópicos que trabajará Edgar Allan Poe: el misterio, el horror, ¿no?, lo tenebroso, lo policíaco que está a lo largo de todas sus historias, de todos los cuentos. Este libro ustedes lo pueden encontrar bajo el sello de Maquinaciones. Yo tuve el privilegio, gracias a Pepe Donaire, de invitarme a hacer el prólogo de esta edición. Está aquí en feria, así que lo buscan, se llama Cuentos. Es un texto que además Lastenia lanza con mucho éxito. La primera publicación de este libro fue hace más de 100 años, con ese mismo nombre, bajo el título de Cuentos, pero fue financiado con los fondos del INC, porque gana ella esos fondos. 100 años después, Pepe Donaire gana los fondos de estímulos para la cultura para publicar y rescatar a escritoras como Lastenia Larriba de Llona, que es una innovadora en el género literario, narrativo, y que uno dice, como yo, que tengo 50 años, y digo, ¿dónde estaban estas escritoras cuando yo era una niña y en mis libros de literatura solo aparecían hombres y encima estaban muertos, ¿no? Entonces, eso es de terror, ¿no?, hablando del terror. Ahora, hay un libro, es de terror realmente, hay un libro que a mí me gustaría recomendarles, que publicó la Casa de la Literatura Peruana, que se llama Escritoras Peruanas de lo Insólito, y que lo pueden encontrar simplemente googleando el título, Escritoras Peruanas de lo Insólito, y descargan el libro completo, donde está
muchas de las narradoras contemporáneas peruanas que trabajan este tópico de lo gótico, de lo insólito, del horror, del terror y de lo que últimamente está muy de moda, ¿no? Que es bajo el título de lo fantástico. ¿Por qué digo bajo el título? Porque hay que desenredar lo fantástico en una literatura peruana como la nuestra, escrita ya por las mujeres contemporáneas, las herederas, ¿no?, de esta tradición literaria que nace en el siglo XIX con Lastenia Larriga de Llona y que definitivamente tiene hoy su máximo impacto. Una de esas escritoras es una querida amiga que es muy reconocida en este género de lo gótico, de lo insólito, como es Genivia Fernández, que ustedes la van a encontrar allí con un texto en este libro que publica la Casa de la Literatura acertadamente, ¿no?, bajo ese título de escritoras peruanas de lo insólito, porque creo que hay una enorme cantidad de escritoras jóvenes, ¿no? Y cuando digo jóvenes me refiero a aquellas escritoras que están empezando el camino, la ruta literaria, que tienen más o menos entre los 20 y los 30 años, ¿no? Geneva es de mi generación, es una gran amiga, una gran compañera, y ella inició su camino en este taller donde yo también me inicié. Y traigo aquí este libro, que sí es una edición agotada, que es el libro que se publicaba con el taller que nosotras teníamos, que nos invitaron obviamente las que hoy ya no nos acompañan, como Elvira Ordóñez, a formar parte de este taller Anillo de Moebius, que era un taller escuela, es decir, todas las semanas nos reuníamos bajo una consigna y teníamos un escritor invitado, un narrador que trabajaba con nosotras un mes entero. O sea, ¿se imaginan ese privilegio? En este taller participaban escritoras que hoy, como Geneva, que es tan reconocida, ¿no? Pero estaba, por ejemplo, Marco Martos, que era nuestro maestro de siempre, ¿no?, que siempre nos acompañaba. Es más, él hace el prólogo de muchas de las ediciones, porque son varios libritos que tenemos de estos cuentos que se titulan Nudos y Desnudos. Es una colección que se hacía para el taller. Están Carmen Guisado, Cecilia Medina, Carmen Luz Gorriti, ¿no?, Rosa Elena Guisado, Rosa María Bedoya, que lamentablemente partió ya de esta dimensión hace algunos años, una extraordinaria narradora de literatura infantil. Y Celide Chávez Cuentas y Aquiles Pacheco, ¿no? Celide, que además este año está cumpliendo los 80 años y que la feria debería, la del próximo año por lo menos, debería rendirle un homenaje a esta extraordinaria narradora puneña que tenemos en el Perú, como es Celide Chávez Cuentas. Geneva Fernández trabaja en esta antología un cuento que se titula Azul Jueves, que yo les recomiendo leer, está también en algunas antologías. Y yo quisiera también invitar a los editores a reeditar 7 paseos por la niebla, que es el primer título del libro de cuentos de Geneva Fernández, donde trabaja precisamente bajo la herencia de Edgar Allan Poe, todo esto siniestro, todo esto oscuro, lo policial, el horror en la literatura, ¿no? Hace poco nosotras dimos una pequeña masterclass sobre lo que implica el horror en la literatura, ¿no? A ver si les leo así un párrafito muy chiquitito, el final de este cuento, ¿verdad?, para que ustedes se den cuenta más o menos cómo va por ahí. Las voces danzan en sus oídos y en medio del remolino una de ellas llora agazapada en un rincón de su conciencia, mientras dice que ella jamás vendrá, pues solo existe en un lugar azul de su mente cerrado para siempre a la realidad. Daniel sacude la cabeza, se incorpora, recoge sus papeles manchados con barro y cojeando se pierde entre bocinas y transeúntes hasta el próximo jueves. Por ahí más o menos pueden ver, ¿no?, algunos elementos que están ahí, ¿no?, de herencia de Edgar Allan Poe, porque ella es una escritora especialista en este género. Entonces creo que la herencia de Edgar Allan Poe está más vigente que nunca y estará vigente por siempre, no solo porque es el alimento de muchas de las series de televisión que seguramente nos fascinan, ¿no?, y de muchas películas que seguramente también nos fascinan, sino de que siguen existiendo escritoras que se interesan por este género, hablando solo de las mujeres, porque hay también muchos escritores varones, ¿no?, nuestros pares masculinos, que también definitivamente están muy interesados en ese género. Así que yo creo que
la vigencia de Edgar Allan Poe en la literatura peruana contemporánea de estos días, de nuestros tiempos, está más vigente que nunca. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo único que decía era spoilers, porque siempre el final del cuento puede darnos quién sobrevive y quién no. Pero bueno, entonces esa es una mecánica que nosotros seguimos siempre, ¿no? El hecho de opinar y dar nuestras lecturas y luego socializarlas. Y vamos a dar la chance precisamente para que de repente alguno de nuestros miembros o nuestros invitados quieran participar opinando también sobre el cuento que todos hemos leído. Mientras tanto, déjenme contarles una anécdota sobre una sociedad secreta que en días muy raros, generalmente aniversarios que tienen que ver con la vida de Poe, se presentan y en su tumba, en la casa de Poe o en lugares hitos de este autor, dejan un pequeño brindis de vino tinto precisamente, acá y dejan precisamente una copita de vino, ¿no?, para Poe, ¿no?, y una rosa roja, así como María Luisa nos ha traído. Entonces dejan la rosa puesta en la tumba, dejan la copita de vino, y eso se le llama el brindis de Poe. Cuando han tratado de atraparlos en la tumba, han dejado en la casa. Cuando han tratado de atraparlos en la casa y en la tumba, han ido a un museo donde estaba, y así entonces no se dejan atrapar esta sociedad secreta que hace el brindis de Poe. Acá no creo que haya ningún miembro de esa sociedad secreta, pero vamos a brindar precisamente con el tipo de vino que dejan ellos, que es un vino tinto, porque semija la sangre. Entonces, mientras yo abro esto, si es que hay alguien que tiene alguna opinión, algún comentario sobre Edgar Allan Poe, podemos nosotros comentar. Bueno, mi nombre es Bella. Ante todo, muchas gracias. Ha sido una reunión bastante interesante y nutritiva. Y gracias por hacerme acordar sobre los crímenes de la calle Moore, porque fue una de las primeras cuentos que yo leí de Poe hace años. Y realmente creo que lo más fantástico de este cuento es que es el personaje principal. Creo que incluso si se nos presenta como un personaje bastante lógico, que está apegado a su mente en este aspecto intelectual, es bastante inteligente, creo que lo más importante y la razón por la que resuelve este caso es porque rompe los esquemas convencionales que la policía usa, o simplemente se va más allá de lo posible y no simplemente asume que solamente cosas comunes pueden pasar, ¿no? Todos los inquilinos en el edificio estaban como que fue un extranjero con tal acento o fue un extranjero con otro tal acento, y todo el mundo asumió que se trataba de una persona que hablaba con un acento extranjero. Sin embargo, nuestro protagonista se va mucho más allá y empieza a buscar otras posibilidades de que tal vez no se trataba de una persona, sino de un animal que tuviera la fuerza suficiente como para realizar todos estos destrozos que sucedieron, ¿no? Creo que esa es la parte que más me gustó del libro. Muchas gracias. Gracias a ti Gracias. por ese comentario tan inteligente. Sí, muchas gracias. Sí, es cierto, ¿no? Y cuando nosotros creamos una historia de misterio, siempre es bueno que nosotros vayamos hacia atrás, ¿no? Como si primero veamos cómo se soluciona todo y luego vayamos quitando elementos. Entonces hay que ver que como Cangrejo, primero Edgar Allan Poe dijo, ya, perfecto, como un crimen horrendo, se le ocurrió el asesino y luego pasó a ver cómo esconder el hecho y cómo hacer complicado el hecho, y así va resolviendo, ¿no? Si nosotros entonces hacemos esto,
y queremos escribir una historia de misterio. Sí, ya nos pusieron el cartel ahí. Ahí hay alguien más que desea participar, Sí, creo. ¿quién más? Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Mi nombre es Claudia y este es uno de mis cuentos favoritos. Me ha gustado mucho lo que has mencionado de la vigencia. Yo leí este cuento y empecé a leer a Edgar Allan Poe porque desde chiquita yo sabía que en algún momento tenía que leer a Edgar Allan Poe, El Ratonero, el Juez del Péndulo. Quería saber si tú ves esa vigencia en los jóvenes de ahora, ¿no? En las escuelas, en las universidades, y esas ganas de leer a Edgar Allan Poe como hace 20 años más o menos que yo leí este cuento. Yo creo que sí. Mira, yo enseño en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y justo acabo de terminar un curso y hemos leído a Edgar Allan Poe y definitivamente mis alumnos han encontrado 80 millones de series y recursos audiovisuales y textuales de este autor, ¿no? O sea, todos los ecos, las reminiscencias que te puede dar un escritor como Edgar Allan Poe, que definitivamente es el padre, ¿no? De todo este género que ahora decimos, ay, pero lo fantástico, qué bien, ¿no? La ciencia ficción, pero no, eso ya se había trabajado, ya la Astenia, la Riva de Iona te demuestra que desde el siglo XIX esos tópicos ya eran tópicos de interés, ¿no? Y es lo que les sorprende a los chicos, cómo un escritor como Edgar Allan Poe puede seguir estando vigente, como una escritora como la Astenia, la Riva de Iona, que es una escritora que se ha rescatado recientemente, es una escritora que está trabajando, tú la lees y tú dices, esta mujer que vive aquí, ¿no? O sea, está aquí, es de este siglo XXI, no, para nada. La señora escribió en el siglo XIX. Entonces creo que de alguna manera todos estos tópicos son tópicos de lo humano. Finalmente la vida y la muerte siempre son un misterio que los seres humanos hemos intentado, ¿no?, develar desde miles de años atrás. Entonces por eso creo que siguen vigentes, ¿no? Acabamos Gracias a ti. recibir la seña de que tenemos que terminar. Así es, ya nos vamos. Y vamos a hacer lo siguiente, porque tenemos que brindar por Poe. Entonces, sin ceremonia, sin nada, nos reunimos acá, servimos como sea. Claro, podemos ir tomando los tomamos vasitos, y tomamos así es. un vino. Vayan sirviéndose su vino.